El maestro. El maestro, nacido como Richard Moreau y más tarde conocido como Richard Grey, era el horrible cerebro mutado detrás del ejército mutante que vagó por California a mediados del siglo XXII. Alabado por los niños de la catedral, fue finalmente derrotado por el morador del refugio. En Fallout, el maestro es conocido por distintos nombres. A veces se le llama Dios Oscuro, especialmente por aquellos que se oponían a los niños de la catedral, quienes generalmente se referían a él como el Nuevo Dios, la Llama Sagrada, y Padre Esperanza. Es una horrible criatura mutada por el VEF que se ha fusionado de alguna manera con otros humanos mutados y computadoras, convirtiéndose en un monstruo bastante extraño que habla con múltiples voces. Además de su apariencia, una de sus características más notables es su forma única de hablar. Su voz es generada por computadora y las frases las compone, aparentemente en tiempo real, a partir de fragmentos de frases de otras personas. Historia. Orígenes. Richard Moreau era un residente del Refugio 8, más tarde conocido como Ciudad Refugio, donde trabajaba como doctor. En 2092, fue exiliado de la ciudad por asesinato, aunque las circunstancias que rodean el crimen son desconocidas. Cambió su nombre por Richard Grey, y se dirigió al sur, asentándose eventualmente en el Eje, donde conoció a Harold, un comerciante prometedor. Después de que aumentaran los ataques a las caravanas de Harold por parte de criaturas mutantes, el dúo decidió unirse, el 22 de mayo de 2102, a un grupo de científicos que habían emprendido una expedición al noroeste para investigar la fuente de los animales mutados, que no paraban de atacar a los supervivientes de la guerra nuclear. El 23 de junio de 2102, Grey y su equipo tropezaron con la base militar Mariposa, donde el gobierno de los Estados Unidos había estado experimentando y produciendo en masa el virus de evolución forzada, VEF. A excepción de Grey, Harold y Mark, el equipo fue eliminado por las criaturas mutantes y los sistemas de seguridad de la base. Grey y Harold llegaron al núcleo central, una habitación llena de tanques, donde Grey fue introducido en un tanque de VEF por un brazo robótico. Flotando en el tanque durante casi un mes, el VEF transformó a Grey en un ser amorfo, similar a un globo, que más tarde sería conocido como el Maestro. Esta entidad amplió su masa biológica absorbiendo otras criaturas y personas que se acercaban a la base militar, y se fue fusionando biónicamente con el equipo informático de la base. Aquellos a los que consumía también se volvían parte de sus múltiples personalidades. Además, empezó a capturar seres humanos que tropezaban con su guarida para exponerlos intencionadamente al VEF. Estos primeros humanos mutantes eran increíblemente defectuosos, y el recién nombrado maestro prefería consumirlos antes que dejarlos vivir. A medida que se fortalecía, el maestro tuvo la idea de unificar el yermo para hacerlo tan perfecto como él se creía que era. En enero de 2103, el maestro perfeccionó su método de infectar humanos y comenzó a crear a los supermutantes, que seguían todas sus órdenes. Desafortunadamente, cuando empezó a sumergir a otros en los tanques de VEF, se encontró con que las criaturas resultantes no eran como él, solían transformarse en soldados brutales, perdiendo gran parte de su capacidad cerebral. Se hizo evidente que solo aquellos con bajos niveles de radiación no sufrirían este destino. En 2130, se produjo el Gran Invierno, dando lugar a una escasez de sujetos humanos que pudieran ser infectados, dificultando la ampliación del ejército del maestro. De 2131 a 2135, el maestro comenzó a secuestrar caravanas para conseguir más sujetos humanos. La mayoría de las desapariciones de caravanas se achacaban a los monstruos del desierto, alejando así cualquier tipo de sospecha. A partir de 2137, el maestro comenzó a producir en masa supermutantes, resultando satisfactorios solo 1 de cada 6. Solo la mitad de estos éxitos o supermutantes se convirtieron en soldados de la unidad. La catedral. En 2152, la influencia del ejército supermutante se extendió por el yermo, lo que llevó al maestro a establecer contacto con un grupo de humanos que rendían culto al día del juicio final, liderados por un hombre llamado Morfeo. Consciente de lo beneficioso que sería retener a humanos inalterados para actuar como espías en toda la región, el maestro decidió reclutar al culto de Morfeo, ampliando así su poder. En 2155, el maestro descubrió la localización de un prototipo experimental de refugio Vaultec sin numerar, ubicado al sur del centro de las ruinas de Los Ángeles,
ahora llamada cementerio. Viendo una gran oportunidad para sus futuros planes, el maestro decidió trasladarse al refugio junto a sus seguidores humanos y una parte de su creciente ejército supermutante. Durante el año siguiente, supervisó la construcción de una gran catedral en la superficie del refugio. El culto pasó a ser conocido como los Niños de la Catedral, y continuó siendo dirigido por Morfeo, quien informaba de todo directamente al maestro. La catedral estaba protegida por los Nocturnos, tropas de élite supermutantes equipados con tecnologías Telsboy. Aunque los niños parecían ser una ferviente orden religiosa, y algunos de los miembros de bajo estatus puede que nunca fueran informados del siniestro motivo detrás del culto, en realidad, los niños y Morfeo eran simplemente un recurso que el maestro utilizaba para avanzar su plan para el futuro de la humanidad, la unidad. En 2162, un humano del Refugio 13, conocido como el Morador del Refugio, destruyó al ejército supermutante tras derrotar al maestro y destruir la catedral, provocando una explosión en los tanques VEF en Mariposa. La unidad. El maestro es el líder y creador de los supermutantes, así como el cerebro detrás del movimiento denominado la unidad, cuyo objetivo es convertir a todo ser humano en supermutante mediante el VEF. Sostiene que los que no pueden ser mutados por el virus, así como aquellos que no lo deseen, se les permitirá vivir siempre y cuando se sometan a la esterilización. Aquellos que se resistan a la unidad serán ejecutados por intentar oponerse al progreso del maestro. En teoría, la unidad es por el bien de la humanidad, ya que los supermutantes están mejor adaptados para vivir en un páramo postapocalíptico. Además, según el maestro, convertir a todos los seres vivos en una sola raza pondrá fin a las diferencias y falacias humanas que provocaron la guerra nuclear. Sin embargo, el plan del maestro es erróneo, ya que todos los supermutantes son estériles. El morador del refugio puede ayudar a Bree, un científico de la Hermandad del Acero, a llegar a esta conclusión y usar esta información para convencer al maestro de que su plan no tiene ninguna posibilidad de éxito. Alternativamente, si decide unirse a la unidad, el final mostrará cómo el morador del refugio se convierte en supermutante y los habitantes del refugio 13 son asesinados por los supermutantes. Sin embargo, este final no es canónico, ya que evitaría los eventos de Fallout 2. La destrucción del maestro. Uno de los objetivos principales de Fallout es destruir al maestro. El morador del refugio tiene 3 opciones. Puede matar al maestro a través del combate, una tarea extremadamente difícil, convencerlo de abandonar su plan, en cuyo caso el maestro se suicida, o evitar al maestro completamente y accionar un dispositivo manual de una bomba nuclear ubicada en el 4º piso del refugio en el que vive. Si el morador se encuentra con el maestro, también tiene la opción de unirse a él, dando lugar a un final no canónico. A menos que el morador del refugio se una al maestro, el resultado final es prácticamente el mismo. La muerte del maestro accionaría el dispositivo nuclear de cualquier manera, provocando la destrucción de la catedral. Si el morador del refugio regresa después de la detonación, solo verá un gigantesco cráter negro. Legado. Varios mutantes lideraron los ejércitos después de la caída del maestro. Los remanentes del ejército del maestro, como aquellos comandados por Tavice, se trasladaron a regiones inhóspitas como Black Mountain. Sin embargo, a pesar de estar en desventaja y la falta de control del terreno local, todavía son una seria amenaza para la población del desierto del Mojave debido a sus frecuentes y brutales ataques contra los viajeros. En su intento de convertirse en el maestro de toda la humanidad, el maestro trató de crear guardianes a través de la recombinación genética, pero fue detenido por el morador del refugio antes de que pudiera completar sus planes. Sin embargo, algunas de sus creaciones han sobrevivido y continúan vagando por el yermo. Entre estas abominaciones se incluyen los centauros y los nómadas, que parecen tener algún tipo de parentesco. Poderes y habilidades del maestro. El maestro tiene habilidades psiónicas extremadamente poderosas, siendo capaz de proyectar alucinaciones extremadamente reales que pueden fragmentar la mente de cualquier enemigo sin posibilidad de protección mental. Además de estas habilidades, el maestro tiene un alto intelecto y un carisma natural increíble, habiendo reunido un ejército de devotos incondicionales humanos y supermutantes. También ha dominado la ingeniería genética a través de sus experimentos con el virus de evolución forzada. El maestro es muy difícil de matar en combate si no se está debidamente preparado,
ya que está integrado bioeléctricamente con la silla del supervisor del refugio de la catedral, lo que le da acceso a 2 ametralladoras láser, proporcionando una considerable potencia de fuego. Sin embargo, el verdadero peligro en la pelea proviene de los supermutantes que aparecen repetidamente en la habitación. Si se va con el equipo adecuado, como un rifle turbo de plasma, una armadura Tesla, unos cuantos estimulantes y altas estadísticas en armas de energía y resistencia, el maestro es más fácil de derrotar. Apuntarle a los ojos mientras se retrocede para cubrirse mejora las probabilidades de salir victorioso. Debido a que el maestro está integrado a la silla del supervisor del refugio, cuenta como un enemigo robótico y es altamente vulnerable a las granadas de pulso, que son una buena manera para que los personajes no orientados al combate tengan posibilidades de derrotarlo en una pelea justa. El anulador psíquico, basado en tecnología alienígena, puede amortiguar los ataques psíquicos del maestro.